¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren lo que es esto. No, son lo más. Estos hexágonos son círculos, pero luego es un hexágono. No, son divinos. Hemos hecho un trabajo similar, pero con otra forma. Hicimos un pie de cama, así que se los vamos a dejar por aquí para que entren a pispear qué bonito que queda ese efecto. Bueno, en esta ocasión es un hexágono. Miren qué bonito cómo venimos con los hexágonos. Es que hay tanto para hacer, para compartir, para disfrutar, que bueno, vale la pena. Aquí vamos a trabajar con 6 colores al mismo tiempo, pero no se me asusten porque es un trabajo simple, solo que tenemos que decidir. A mí me gustó hacer mucho colorinche, pero el marco es un azul marino hermoso, muy bonito, que es el que va a hermanar todos estos colores. Si bien los vemos solitos, es como que, uy, los ojitos se nos resaltan porque tienen mucho color. Pero al emplear un color oscuro, un color podría ser bien blanco o hueso, es como que vamos aplacando tanto color y armonizando con un marco, y la verdad que queda fantástico. Yo acá tengo este azul que me encanta, este azul es hermoso. Con este azul hice el marco de estos colorinches tan lindos. Y acá elegí 6 colores. Son bastante, este es un rosa muy clarito, un violeta suave, color manteca, rojo, mi rosa té que tanto lo quiero, y este que es un rosa, más bien un rosa antiguo, muy bonito. Y obviamente lo vamos a enmarcar con el azul. ¿Qué milagro se está produciendo? Otra vez voy a tejer con estas lanitas que no son las que tejo siempre, porque vamos a tejer con una sola hebra. Estos ovillitos los compré hace ya un buen tiempo, que un día los puse en la mesa que estaban tan lindos para una foto. Bueno, lo compartimos en Instagram y me encantan, para este tipo de trabajo son fantásticos. Y entonces hoy vamos a tejer con una sola hebra, los tengo que utilizar y me gusta hacer este tipo de trabajos. Podría de acá nacer desde prendas, almohadones, caminos de mesa, una manta, lo que ustedes quieran, porque lo pueden tejer también con hilo de algodón y queda muy bonito. Yo sigo con las lanas. A mí me gusta más la lana. Si tengo que tejer en hilo de algodón, me gusta mucho tejer con el hilo macramé. Pero hay colores maravillosos del hilo de algodón común, el rústico o el peruano, son muy bonitos. Bueno, vamos a elegir, acá tengo mis 6 colores, porque cada triangulito tiene un color. Podrían elegir 2 colores y repiten 3 triangulitos. También podría ser así, si ustedes quisieran. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo elegir estos 2 colores, que sería este verde medio turquesa con el celeste. Acá lo haría, repetiría este y aquí el celeste, y así podríamos usar 2 colores y hacemos 3 triangulitos de cada uno. Eso también, un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer así. Vamos a mantener ordenados los ovillos, porque vamos a ir tejiendo con los 6 al mismo tiempo, pero no es problemático, van a ver. Los voy a dejar ahí, estos bellos. Tengo mi aguja número 4, ya saben que ustedes tienen que elegir el grosor de la aguja, el número de aguja para el grosor del hilado que elijan para tejer, ¿sí? A mí el 4 me parece muy práctico para este tipo de lanas, va fantástico. Entonces vamos a dejar una colita ahí, larguita, y empieza con un nudo mágico, nudo deslizado, como ustedes quieran llamarlo, ahí. Y vamos a tejer con este con todos igual, ¿no? Pero acá tengo el primer color, levanto una vareta y voy a tejer un grupito de 3 varetas por color. Pero miren qué vamos a hacer aquí con la tercera vareta. La tercera vareta es la que nos va a permitir hacer el cambio de color. Entonces la voy a cerrar en el primer tiempo, y antes de terminar de cerrarla ya voy a buscar el segundo color, que estaba muy enroscadito. Ahí. Mi segundo color, bueno, en este caso, voy a poner por ahí, elegí el violeta. Esta va a quedar en suspenso, esta hebra. No vamos a cortar nada aquí hasta no terminar todos los triangulitos.
y cierro con el nuevo color. También voy a dejar una hebra medianamente larguita. El nudo mágico lo mantengo abierto porque yo tengo que terminar de completar con los 6 colores. Ahí. Puedo tirar apenas un poquito esta cola para ajustar ahí la unión de un color y el otro. Y ahora voy a tejer la colita de inicio, la voy a dejar por atrás. Voy a tejer otra vez las 3 varetas que corresponden, pero la última la tejo a la mitad. Tengo 2 y voy por la tercera. ¿Ven? La tercera la voy a cerrar ahí en el primer tiempo y la dejo en suspenso. Estos 2 colores se van moviendo ahí. Voy a buscar este que se me desmarañó, color manteca. Lo mismo, dejo una colita larga y voy a cerrar esta última vareta con el tercer color. Ahí. Tiro todas estas hebras hacia atrás y empiezo a tejer esas 3 varetas. Ahí puedo ajustar estas 2. Voy por la segunda. El anillito se mantiene abierto y la tercera vareta. La tercera vareta dejo en suspenso. Ahí los puedo ir moviendo para este lado, pero primero quería rellenar con los 6 colores y después los acomodo. ¿Ven? A medida que los voy usando, los voy dejando hacia un costadito. Ahora vengo con el coloradito este tan lindo, es un rojo bastante intenso, que trae mucha alegría a nuestro tejido. Dejamos la hebra de inicio medianamente larga y cerramos este último punto, en esta ocasión con el rojo. Ajusto un poquito ahí para que el puntito no quede muy flojo. La hebra de inicio la tiro hacia atrás y vuelvo a tejer esas 3 varetas. Este trabajo en el pie de cama lo hicimos con 4 colores. Ahí, tejo la primera parte. Los invito a que entren a verlo porque la verdad que es divino. Ese pie de cama se lo regalé a mi mamá, así que está en Buenos Aires. Se lo regalé ya hace mucho tiempo porque es muy bonito. Ahí está. Ahora incorporo. Tenemos 4 colores, el quinto color. También dejamos una hebra medianamente larguita de inicio. Cierro la última vareta, ajusto un poquito ahí. Tiro esta hebra hacia atrás. Recuerden que este lo tenemos que mantener, que es la colita de inicio del nudo deslizado o nudo mágico. Y comienzo a tejer. Les digo que quizás en esta primera instancia prestamos un poquito más de atención, pero luego al hacer varios, les digo que se van a poner recancheros y va mucho más rápido. Ahí. Es muy entretenido porque estamos combinando colores. Bueno, acá voy a cerrar otra vez con el último color. Cierro, ajusto un poquito ahí el punto. Y esta la llevo para atrás. Vieron que no me fui llevando las colitas de inicio, las fui dejando para atrás, luego las voy a esconder bien para que no se haga un matete bastante gordito porque son muchas colitas juntas, son 6 y no queremos que esto quede como muy gordo al cerrar el anillo. Acá tengo la última vareta que voy a tejer. Podríamos cerrarla así, ahí, y queda con la colita, el rulito del punto ahí. Lo podemos hacer así. O podemos cerrar directamente, a ver, ustedes con lo que se sientan más cómodos, porque siempre hay opciones. Cerramos directamente la vuelta y paso con un punto deslizado y también vale, y le dejamos ahí a la hebra, como ustedes quieran. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta colita yo la voy a dejar ahí, estirada en suspenso todavía. Porque tengo que cerrar este nudo, ven que ahí nos queda abierto. Entonces, acá tengo la colita del nudito y empezamos a tirar. Empezamos a ajustar despacito.
Ahí, hasta que cerró bien ajustado. Recuerden que esta hebra luego hay que hacer un nudito aquí y después se esconde, ¿sí? Eso siempre. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Esta queda en suspenso ahí. Voy a buscar el primer color, que era con el que cerramos el anillito. Y entre tanta hebra acá, que sería este que tenemos acá. Empiezo a tejer directamente con el primer color. Entonces, miren cómo voy a acomodar este que era el primero, lo voy a pasar aquí, en la cola de estos que estuvimos tejiendo. Así nos vamos ordenando con los colores. Esta hebrita que yo les tiré tanto, la voy a ajustar bien cerradita. Y cambio el color aquí. Yo les dije que lo pueden cambiar de distintas maneras. Ahí está. Tengo el color de mi primer triángulo. Voy a levantar la primera vareta. Y en el mismo espacio tejo una segunda vareta. Esto sería el aumento. Pero miren lo que voy a hacer. Como estos puntos se nos van a ir cruzando por detrás, con todos los colores va a pasar lo mismo. Van a cruzar todo el triángulo en esta hilera y en las que vienen. En realidad son 3 hileras, así que este trabajo. Entonces esta hebrita nosotros cuando pasamos los puntos la vamos a ir enganchando. Ahí va. En este primer punto siempre va a ir un aumento con este color. Entonces tejo 2 varetas juntas y en estas 2 solamente una. Ahí paso. Veo de poder enganchar la hebrita que se cruzó por detrás. Tejo una vareta. Paso por la última. Tejo esta vareta y acá nuevamente voy a hacer el cambio de color. Entonces, no cierro del todo la vareta. Este va a quedar hacia atrás. Y voy a cruzar las colitas de inicio, no me preocupo, las dejo por ahí. Voy a cruzar el segundo color. Busco mi madeja, la traigo hacia aquí y voy a trabajar con esta hebra de otro color. Ven que la hebra va a cruzar todo el triángulo porque nosotros cerramos de este lado, pero la tenemos que llevar hasta este otro punto. Entonces, cambio el color, tomo la lazada y en la primer vareta de estas 3, busco de atrás enganchar esa hebrita que quede por encima de la aguja. Aquí tejo las 2 varetas porque en este espacio viene el aumento. Tejí una y vuelvo a tejer otra. Ahí. Ahora tejo estas 2. Tomo la lazada, paso, me fijo si tengo que elevar esa hebrita de atrás. Ya con eso es suficiente y la última la tejo normalmente. Ahí. Me detengo porque nuevamente voy a hacer el cambio de color. Entonces, busco este color que sería el manteca, a ver por dónde anda. Ahí lo traigo hacia aquí y lo vuelvo a cruzar por detrás del triangulito que se nos formó. Cierro el punto, tomo hebra y aquí abrazo. La hebrita que se cruza, tejo 2 varetas. Ahí. Y tejo estas otras 2. Ahí engancho la hebrita esa que se cruza. Y con la última no hace falta. Ahí. Me detengo. Nuevamente. Busco en este caso el color rojo. Y otra vez. Lo tomo y lo pongo ahí en esa posición para que yo pueda trabajar cómoda y ordenada con los colores. Recuerden, son 6 colores. Ahí. Tomo la hebra, cierro el punto, puedo ajustar un poquito, y aquí tejo las 2 varetas que corresponden, porque tengo que hacer un aumento. Ahí no deja de ser un círculo, entonces vieron que siempre los círculos es donde más aumento lleva. Engancho la hebrita que está por detrás, y la última la tejo sin ningún problema, ahí, hasta ahí. Me toca este color, entonces aquí vamos. Lo cruzo, lo pongo por ahí, voy en búsqueda del color, cierro el punto. ¿Vieron que no es difícil?
Es aquí, ir acomodando, cruzo la hebrita para engancharla. En todos vamos a cruzar la hebra por detrás, en todas las hileras. Cada vez se va a hacer un poquito más larga porque el triangulito se va ensanchando a medida que agregamos hileras. Yo elegí hacer 3 hileras porque me gustó este tamaño de círculo y después se transforma en hexágono. Pero ustedes van a poder elegir si lo quieren hacer más grande. Me quedaría el último color. Entonces lo cruzo. Ven que tiene que cruzar por todo el triángulo para hacer el cambio de color. Fíjense de que no quede muy apretado para que no se cierre el círculo. Tiene que quedar flojito ahí. Y ahora empiezo a tejer las varetas que corresponden. Con la misma vareta que estamos tejiendo, vamos escondiendo esa hebra que va por detrás. Tejo el aumento y en la segunda también engancho, ¿ven? Ahí. Y la tercera. Bueno, acá vamos a hacer, ¿vieron cómo les expliqué que ustedes pueden cerrarlo y pasar? O lo pueden ya hacer el cambio de color directamente. Ahí. Pincho ahí. Esta quedaría en suspenso y ya voy en búsqueda nuevamente del primer color. ¿Ven? El primer color. Lo cruzo, cierro el punto y cierro la hilera. ¿Ven que es lo mismo? Pueden hacerlo de esta forma o de esta forma, como más les guste. ¿Sí? Y acá nuevamente levanto la vareta. En el primer punto vuelvo a tejer ese aumento. Ahí. Por detrás va a quedar la hebra, ¿ven? Acá se nota mucho más porque aquí estaban todas las colitas de inicio, pero ahí se nota. Entonces nosotros cuando tomamos el punto la tenemos que ir enganchando. En mi caso, como les mencionaba, esta es mi última hilera. Ahí lo engancho, ¿ven? Porque este es el tamaño que yo elegí. Ahí lo engancho. Y esta última no me hago problema, lo dejo ahí tejido. Entonces, ¿qué hago? Me traigo el otro color. ¿Ven? Entonces vamos ordenando las lanas, ahora van al revés. Ustedes las van a acomodar como mejor se sientan, pero no es nada complicado. ¿Ven cómo cruza la hebra? Si la vemos por detrás, de este extremo se tiene que ir hasta aquí arriba, pero al ir sujetando los puntos, la vamos a ir abrazando. Y otra vez, en la primer vareta tejo el aumento. Entonces, tejo 2. Y engancho ya esa hebra que viene por detrás. Ahí. La segunda vareta también voy a enganchar esa hebrita. Ahí. Acá me quedarían 2 más. A esta la engancho. Y con la última no me hago problema porque está ahí nomás cerquita. ¿Ven? Miren cómo va quedando. Voy por el tercer color y ya después ustedes van a ir repitiendo los mismos pasos. ¿Sí? Les muestro uno más y después me quedo a terminar este círculo. Ahí se nota bien cómo queda la hebra. Si esto queda muy flojito, ustedes tiran un poquito este último color para ajustar ahí. Y acá hago el aumento. Siempre abrazando esa hebrita que tenemos por detrás. Porque también tenemos que ver que del lado de atrás de todos los tejidos tiene que quedar tan prolijo como de adelante. Parece algo medio ilógico lo que digo, pero así tiene que ser. Ven, por detrás lo único que va a quedar esconder son estas colitas que ahora las vamos a ir cortando porque yo elegí este tamaño y las colitas de inicio. Esa que se iba cruzando, como la fuimos envolviendo con los puntos, no se ve. ¿Sí? Entonces, ahora me quedo a terminar estos otros 3 colores. Cuando llego aquí ya corto la hebra. Miren cómo quedó. De bonito este círculo. Miren por detrás. Parece una medusa porque le quedan todas las colitas para esconder. Bueno, ¿qué tenemos para esconder? Estas colitas que las he cortado, obviamente. Y las de inicio que están por acá. Recuerden que la del nudo mágico, el nudo deslizado, lo ajustan bien y también hacen un nudito. Me quedo escondiendo y ya empezamos con el marco final.
Bien, una vez que tenemos el círculo impecable, sin hilitos cruzados, sin nada y bien limpito, vamos a hacer esta parte que dentro de todo es lo más sencillo. Bueno, aquí vamos a dejar igual siempre una colita de inicio y tejemos así. Empezamos en el extremo de cualquiera de estos colores. En el primer punto tejo 3 cadenitas para hacer mi primer vareta y un aumento aquí. O sea, tejo una segunda vareta. Y me voy moviendo. Esta la puedo ir llevando ahí. Me voy moviendo punto por punto. Ahí. Hasta aquí. Cuando llego al último punto de un solo color, vamos a repetir este movimiento por cada uno de los colores. Cuando llego a esta última vareta en violeta, vuelvo a tejer un aumento. O sea, tejo 2 varetas en el mismo espacio. Ahí. Este movimiento va a llevar cada uno de los colores. Separo con un arco de 2 cadenitas y comienzo en este color, por ejemplo, el manteca. Entonces, comenzamos también con un aumento. Ahí. Y nos vamos moviendo. Simple, muy simple. Estos hexágonos luego los pueden coser si lo desean para unirlos. Cuando llego a la última vareta de este color, vuelvo a tejer el aumento. Ahí. O sea que por cada color que estoy tejiendo lleva 2 aumentos. Separo con un arco de 2 cadenitas y se reinicia. Les dije que era simple. O por lo menos dentro de todo que hicimos esa vueltita tipo calecita, triangulitos de varios colores que quedan tan lindos. Este es el trabajo más simple, la terminación, que sería este marco así tan bonito que nos permite formar un hexágono. Bueno, por cada color repetimos el mismo movimiento, me quedo tejiendo. Miren esta belleza, ¿ven? Ahí está. ¿Qué nos quedaría hacer? Unirlo. ¿Cómo lo podemos unir? Lo podemos coser, lo podemos tejer con puntitos deslizados, con punto bajo, con arcos de cadena alrededor, lo hacemos como más caladito. ¿Qué más podemos hacer? Entren a técnicas donde va a ir este trabajito que lo vamos a guardar. ¡Qué belleza! ¿Cómo queda? Estoy encantada con estos hexágonos. En técnicas enseñamos varias veces cómo unir hexágonos. Y también recuerden que hemos hecho esas rosas maravillosas que eran en forma de hexágono, también estaban unidas en forma como medio circular. Así que tienen para elegir. Espero que les haya gustado, que lo disfruten. Son trabajos preciosos, muy coloridos, muy alegres y para una manta o para lo que a ustedes se les ocurra. Espero que les guste. Nos vemos en otro tutorial. Muchas gracias. Chao.